Todo el mundo habla de Ohtani, Betts y Freeman como la trinidad divina que garantiza el triplete de los Dodgers en 2026. Y la prensa ya ha coronado a Los Ángeles como el campeón anticipado. Pero déjenme decirles la verdad incómoda. El pilar de ese equipo, el bullpen, fue una catástrofe silenciosa en 2025, con una efectividad de 4.27, inferior al promedio de la liga. Una debilidad que ni siquiera las superestrellas pudieron ocultar. Si los Dodgers quieren realmente grabar su nombre en la historia, no solo necesitan mantener a sus figuras, necesitan la resurrección de 6 fantasmas que aún no han despertado, y la apuesta más grande de todas es la transición de su joven fenómeno japonés de la cueva al montículo de abridor. Bienvenidos a 306 Open News, el único lugar donde desenterramos las claves ocultas para la dominación del béisbol. Y hoy vamos a desmantelar esa lista de 6 jugadores cruciales señalada por MLB. Y les prometo una cosa, la historia de Shohei Sasaki no es una historia de éxito garantizado, sino de una dolorosa redención que definirá si el 2026 es la consagración definitiva o un fracaso histórico. El legendario David Ortiz, conocido como Big Papi, lo dijo con una claridad brutal después de que los Dodgers ganaran su segundo título consecutivo. Ganar 2 veces es increíble, pero el 2026, la búsqueda del triplete, es otra bestia. Es ahí donde se prueba si realmente eres grande, si eres una dinastía. 3 campeonatos seguidos. Nadie lo ha hecho desde esos horribles Yankees de 1998 a 2000. Y la razón es simple. No basta con ser fuerte. Un equipo puede tener la mejor nómina. Pero si 162 juegos y una postemporada brutal te golpean con lesiones, bajones de rendimiento y sobre todo, un bullpen frágil, todo se desmorona. Ortiz clava el dedo en la herida. La fuerza bruta del roster no es suficiente. Se necesita profundidad. Se necesita que jugadores que hasta ahora han sido comodines o fracasos se despierten. Y la atención se centra de manera inmediata en el meteoro japonés, Roki Sasaki. ¿Recuerdan cómo fue el 2025 para Sasaki? La expectativa era estratosférica. Un abridor capaz de lanzar más de 100 millas por hora. Y un split que desaparecía antes de llegar al plato. Los Dodgers lo metieron en la rotación titular, pero la realidad fue un golpe frío. En sus 8 aperturas, Sasaki simplemente no pudo competir. El problema era cristalino, el control. En todos y cada uno de esos 8 juegos, lanzó 2 o más bases por bola. Eso es letal en las grandes ligas, explica un scout anónimo de la Liga Nacional. No importa cuán rápida sea tu bola, si no está en la zona de strike, los bateadores de la MLB, que son los mejores del mundo evaluando pases, no van a morder. Y Sasaki chocó contra ese muro. La tragedia se profundizó en mayo, con una lesión en el hombro derecho que lo envió a la lista de lesionados. Para un lanzador, un problema de hombro es el fantasma más temido. Amenaza la carrera misma. Cuando Sasaki regresó en agosto para sus asignaciones de rehabilitación en las menores, la alarma sonó. Su velocidad había desaparecido. El radar que antes marcaba 3 dígitos, ahora se quedaba corto. Normalmente, ese es el final de la historia para muchos jóvenes lanzadores que pierden su brillo tras una lesión de hombro. Pero los Dodgers, inteligentemente, se negaron a renunciar a ese talento. Y aquí es donde llega la primera gran jugada y el punto de inflexión dramático. Lo movieron al bullpen. Limitar a Sasaki a 1 o 2 innings desató su potencial. Podía lanzar con máxima potencia, confiando en su velocidad para compensar cualquier base por bola ocasional. Y el resultado fue espectacular, sobre todo en la postemporada. El bullpen de los Dodgers había sido apodado por muchos fanáticos como el Gas Can Crew, debido a su penosa efectividad de 4.27.
un número indigno de un contendiente. Pero en los playoffs, Sasaki se convirtió en el salvador. Lanzó 10 2/3 de innings, permitiendo solo una carrera limpia, logrando 3 salvamentos y 2 holds. Dominó bajo la máxima presión, incluyendo apariciones clave en los juegos 3 y 6 de la Serie Mundial. Sasaki descubrió su techo y su potencial. Como relevista, podría ser closer de élite ahora mismo. Pero en 2026, los Dodgers han tomado la decisión audaz de devolverlo a la rotación titular como el quinto abridor, detrás de Yamamoto, Ohtani, Snell y Glasnow. Esto, amigos míos, es una apuesta monumental. Muchos críticos argumentarán, si funcionó en el bullpen, déjenlo allí. ¿Por qué arriesgarse a quemarlo de nuevo? Es una objeción válida, pero la refutación yace en la ambición y la experiencia. La temporada fallida de 2025 fue la lección más valiosa para Sasaki. Entendió en carne propia cuán inteligentes y tenaces son los bateadores de la MLB. Comprendió la imperiosa necesidad de lanzar strikes. Su éxito como relevista le devolvió la confianza, la convicción de que sí puedo dominar en las grandes ligas. Mi predicción para 2026 es que Sasaki comenzará la temporada con dificultades, acumulando bases por bola y viendo juegos terminados en la quinta entrada, frustrando a los fanáticos y haciendo que los medios griten. Se los dijimos, no sirve como abridor. Pero a medida que avance el verano, su control se estabilizará. Aprenderá a economizar lanzamientos y, para la postemporada, se convertirá en una de las armas más confiables de Dave Roberts, utilizable tanto como abridor ocasional como reliever de alto impacto. Sasaki Rocky, sin lugar a dudas, es una de las principales claves para el triplete de los Dodgers. Pero si Sasaki representa la esperanza, hay otro jugador en esa lista de 6 cuyo fracaso en 2025 representa una crisis: Tanner Scott. Los Dodgers lo firmaron por 4 años y $72 millones antes de la temporada 2025, esperando que fuera el pilar zurdo de un bullpen que desesperadamente necesitaba estabilidad. Scott venía de 2 temporadas estelares con una ERA de 2.04 y selección al All-Star. La gerencia creyó haber resuelto el problema. Qué equivocados estaban. Scott tuvo un 2025 desastroso, con una ERA de 4.74, el peor registro desde 2021. Sufrió una inflamación en el codo, y lo que es peor, estuvo ausente durante las etapas más cruciales de la postemporada, por problemas de abscesos en la parte inferior del cuerpo. Incluso si hubiera estado sano, la pregunta de si un lanzador de $72 millones podía cumplir en la Serie Mundial era más que dudosa. Fue el corazón del Gascan Crew, el hombre que borraba las ventajas que Ohtani y Betts acababan de construir. Aquí es donde entra la argumentación más afilada. Muchos dirán, los Dodgers tienen dinero, simplemente firmen a otro reliever en la agencia libre. Y es cierto, tienen recursos infinitos. Pero como me dijo un antiguo coach de picheo, el dinero no compra la certeza, solo compra el riesgo. El refuerzo externo puede fallar. El hombre de $72 millones, Tanner Scott, ya está ahí. Si él no recupera su forma de 2024, el triplete es imposible. Punto. Scott no tiene margen de error. Su contrato ya no es una expectativa, es una presión existencial. Si los Dodgers quieren que su efectividad de 4.27 baje al nivel de élite, el regreso de Scott a su forma de 2.04 es indispensable. Si Scott vuelve a ser el lanzador dominante que ponchaba a zurdos con autoridad, el bullpen de los Dodgers cambia instantáneamente de ser un pasivo a una fortaleza. La responsabilidad de Scott
que fue el centro de la frustración de la fanaticada, es inmensa. Si fracasa de nuevo en 2026, no solo perderá su lugar, sino que arrastrará consigo las esperanzas de dinastía. Pero hablemos ahora de la esperanza real, del potencial dormido que completa la lista de los 6. Los jóvenes. Dalton Rushing, el prospecto número 15 de toda la MLB al inicio de 2025, tuvo un debut complicado. En 41 juegos como receptor y 8 en primera base, su línea ofensiva fue baja, 204 ABG y 582 OPS. Sin embargo, su valor no reside solo en el bate, sino en su flexibilidad defensiva. Con Will Smith como receptor titular de élite, Rushing no puede ser un receptor diario. Por eso, los Dodgers lo han expuesto al jardín, una posición que ya cubrió esporádicamente en AAA. Esta versatilidad, la capacidad de jugar, receptor, primera base, jardín, es la clave para que su bate pueda entrar en la alineación constantemente. Si Rushing despierta ofensivamente en 2026, será el jugador de utilidad ofensiva que le dará la profundidad necesaria al equipo cuando los titulares inevitables sufran lesiones. Luego tenemos a Kim Hye-sung y Alex Freeland, dos jugadores de cuadro cuya utilidad es defensiva. Kim, el coreano, contribuyó en 71 juegos en 2025, mostrando una versatilidad impresionante. 45 juegos en segunda, 11 en shortstop y 17 en el jardín central. Su habilidad para cubrir casi cualquier posición es vital, pero su gran desafío sigue siendo la paciencia en el plato. Su tasa de ponches fue del 30.6%, con solo 7 bases por bola. Si Kim puede aumentar su porcentaje de envasado, tiene el potencial de ser uno de los mejores jugadores de utilidad de la liga. Alex Freeland, el bateador ambidiestro, también sufrió en su año de novato, con un ABG de .199 en 97 turnos. Pero Freeland destaca por su guante en segunda y tercera base, posiciones donde puede ser un suplente defensivo sólido. Su capacidad de batear a ambos lados del plato aumenta su valor, aunque sin la titularidad garantizada por Mookie Betts en el shortstop. Finalmente, está River Ryan. Este es el comodín de la rotación. Ryan pasó todo el 2025 en rehabilitación tras la cirugía Tommy John, pero nadie olvida lo que hizo en un breve periodo de 2024. En 4 aperturas, tuvo una ERA de 1.33, con 18 ponches en 13 y un tercio de innings. Su fastball se acerca a las 100 millas y posee 5 lanzamientos distintos, incluido un slider devastador. Si Ryan regresa completamente sano en 2026, la profundidad de la rotación de los Dodgers, que ya incluye 5 aces, se vuelve aterradora. Ryan será el sexto o séptimo abridor, listo para entrar en acción cuando las inevitables lesiones o el agotamiento golpeen a Yamamoto o Glasnow. En una temporada de 162 juegos, la presencia de un brazo como el de Ryan marca la diferencia entre el colapso y el sostenimiento. La conclusión es clara. Los Dodgers pueden lograr el triplete en 2026. La base de superestrellas es un motor de producción incomparable. Pero la historia enseña que la grandeza de una dinastía se mide por la resiliencia de su fondo de armario. El factor decisivo, el clímax de esta temporada, es la recuperación del bullpen, cuya ERA de 4.27 es un lastre insostenible. Si Tanner Scott cumple con el peso de su contrato de 72 millones y vuelve a ser dominante, si Sasaki Rocky completa su dolorosa transición de regreso a la rotación, usando su experiencia de 2025 para mejorar su control, y si los jóvenes dan ese salto de calidad, convirtiéndose en jugadores utilitarios competentes, entonces la historia está garantizada.
No es solo una cuestión de talento, es una cuestión de que 6 jugadores, que hasta ahora han vivido en las sombras del fracaso o la inmadurez, encuentren su despertar. El triplete no se ganará solo con cuadrangulares de Ohtani, se ganará con strikes en el 9º inning de hombres que nadie esperaba. Ahora que hemos puesto los números sobre la mesa y hemos analizado la carga que llevan Scott y Sasaki, la pregunta es para ustedes, nuestra comunidad de 306 Open News. ¿Cuál de estos 6 jugadores, o quizás uno que no mencionamos, es verdaderamente el eslabón perdido? Deje sus predicciones en los comentarios, denle like si creen en la dinastía y que los Dodgers completarán el triplete. Compartan el video con otros fanáticos del béisbol y no olviden suscribirse a 306 Open News para no perderse el próximo análisis profundo.